por favor, a la escritura. Quiero llevarlo a Mateo capítulo 20 y voy a estar leyendo el versículo 16. La última parte de este versículo es el que me interesa. Mateo capítulo 20, vamos a estar leyendo el versículo 16. Gloria a Dios. Cuando usted lo tenga, dice amén, hermano. Amén. Dice así la escritura: así los primeros serán postreros y los postreros primeros. Porque muchos, oiga esto, porque muchos son los llamados, mas pocos escogidos. Muchos son llamados, pocos escogidos. Quiero tomar esa última parte del versículo porque sin lugar a duda que la misericordia de Dios es tan grande y tan amplia que el llamado a la salvación es para todos, para todas las personas en el mundo entero. No importa raza, no importa color, no importa posición social, no importa donde viva, no importa absolutamente nada. El llamado a la salvación ha sido hecho por el Señor para todos, para todas las personas. Pero usted y yo entendemos en la vida real, en la práctica, entendemos que son muchos los que están siendo llamados, porque la misericordia de Dios es amplia, pero también es cierto que hay muchos que lo han rechazado. Hay muchos que ven o oyen el llamado, pero no se interesan en ese llamado. Hay algunos que ponemos o ponen por excusa muchas situaciones, como por ejemplo el trabajo, las necesidades, sus pensamientos, su propia ideología, sus ocupaciones, como para decirle al Señor: Señor, no tengo tiempo para atender tu llamado. Entonces me llama la atención esa palabra escogidos, y de eso se trata el tema, los escogidos. Indudablemente que en la Biblia nosotros encontramos que el que nos escogió a nosotros es Él. No fuimos nosotros los que escogimos al Señor en realidad, aunque el llamado es para todo y por supuesto se tiene que atender con nuestro libre albedrío, nuestra propia voluntad. Sin embargo, al revisar muy bien la escritura, uno encuentra que el escoger lo ha hecho el Señor en realidad, en su presciencia, en su preconocimiento, en muchos aspectos importantes. Pero quiero llevarlo a Juan capítulo 15, verso 16. Y yo quiero hablar de estos escogidos, porque ¿para qué nos escogió Dios, hermano? ¿Para qué? ¿Para qué fuimos escogidos por el Señor? Ya lo va a ver usted, que en los textos que vamos a estar viendo y en los puntos que vamos a estar viendo, al final se nota y se ve que es el Señor el que nos escogió para algo. Dice Juan capítulo 15, versículo 16. Amén, hermano. Dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. En este texto, el Señor nos deja ver que el escoger vino de Dios. No fuimos nosotros en realidad, aunque nosotros fuimos el que levantamos la mano, aunque nosotros hicimos la oración de fe, aunque usted y yo dijimos sí, yo acepto en aquel momento, en realidad todo fue movido porque el Espíritu de Dios nos llevó y nos movió
y nos empujó, inclusive nos dio la fe necesaria para creer, nos abrió los ojos de lo mal que andábamos, nos abrió el entendimiento para comprender que estábamos perdidos y que no había manera de poder obtener de otra forma la salvación, sino mediante el arrepentimiento de nuestros pecados y creer que Él murió por nosotros en la cruz del Calvario. Todo ese movimiento lo tuvo que hacer nosotros, lo tuvo que hacer Dios por nosotros, porque nosotros, aunque fuimos los que levantamos la mano, fue Dios el que propició todo ese movimiento. Y por eso la Biblia con toda claridad puede decir el Señor: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, pensando en esto, pensando en que Él nos escogió de un mundo perdido, nos escogió de lo que estaba destinado para muerte, que estaba destinado para destrucción. Entonces, hermano, esta elección en realidad es el más grande privilegio que Dios pudo dar a nuestra vida. Ser un hombre o una mujer escogida por el Dios de los cielos. Y cuando vemos ese escoger, notamos en la Biblia que no fue por nuestros pensamientos, no fue por nuestra inteligencia, no fue por nuestra capacidad. En realidad ese escoger fue por la pura misericordia del Dios de los cielos. Dele un fuerte aplauso al Señor. Sí, Señor. Esto lo digo por si de repente se nos cruzó en la mente o se nos cruzó en el corazón que de plano Dios había levantado una joya. Aleluya, ¿verdad? Por si de repente se le cruzó en su mente o en su corazón: de plano Dios se sacó la lotería conmigo. De plano no, hermano, de plano no. Si nos escogió Dios, fue porque Dios vio en nosotros lo vil y lo menospreciado del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, en ese sentido, definitivamente nosotros debemos sentirnos de veras bendecidos y bienaventurados de parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, la pregunta que yo quiero que usted y yo encontremos la respuesta en la palabra es: ¿para qué nos escogió el Señor? Si somos escogidos, ¿para qué nos escogió? Aleluya. La Biblia nos enseña varios aspectos. Yo quiero mostrarle por lo menos 4 razones por las que el Señor nos escogió a nosotros. Y debemos, por supuesto, sentirnos bendecidos y bienaventurados del Señor. Segunda de Tesalonicenses 2, 13 y 14 nos da el primer por qué o para qué nos escogió el Señor. ¿Por qué nos escogió? Bueno, oiga lo que dice la Biblia en Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 13. Dice así la escritura. ¿Lo tiene, hermano? Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya, oiga esto, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Primera razón por qué el Señor nos escogió: porque definitivamente, hermano, nosotros estábamos perdidos y no teníamos, hermano, no teníamos cómo poder ser rescatados de la muerte. No teníamos nosotros una salida, no teníamos un camino, aunque el hombre en su orgullo, aunque el hombre en su mente crea que tiene la salida, en realidad no la tiene.
El hombre ha creado muchos caminos y ha creado caminos en los que considera de que hay vida, pero la Biblia dice que al hombre le parecen muchos caminos rectos, pero en realidad su final o el final de esos caminos son la muerte y la muerte eterna. Entonces la salvación es el primer elemento por la cual el Señor nos ha escogido. Ahora, por supuesto, nos escogió para salvación por su pura misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Por su pura misericordia. No nos escogió Dios por ser mejores que unos, por ser mayores que otros, por tener mejor capacidad que otros. No, simple y sencillamente nos escogió por la pura misericordia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, esa salvación está dada a toda la humanidad, pero ¿cuántas personas, hermano, siguen rechazando ese ofrecimiento de Dios? ¿Cuántas personas siguen ignorando? ¿Cuántas personas siguen rechazando el llamado del Señor para sus vidas? Bueno, la razón por la que la rechazan es porque de alguna manera sus mentes siguen estando entenebrecidos y sus corazones endurecidos a la palabra del Señor. Y en lugar de escoger el camino hacia la vida eterna, escogen otros caminos que, aunque parecen bonitos al principio, al final terminan en la muerte eterna. Pero Dios, oiga esto, ¿cuántos pueden levantar su mano? Si usted cree que es salvo, puede levantar su mano y decir: gracias, Señor, porque me escogiste a mí. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos podemos decirle al Señor eso? Y la verdad, hermano, la verdad es que la pura gracia de Dios nos alcanzó a nosotros. Amén. Bueno, pero sigamos un poquito más. ¿Qué es lo que además el Señor quiere de nosotros? Porque nos ha escogido. ¿Para qué nos ha escogido a nosotros? Dice Efesios capítulo 1, versículo 4. El Señor de plano nos tuvo que sacar del polvo. La Biblia dice que nos sacó del muladar, dice, allá en el libro de Samuel, hablando de Samuel. Canta la madre de Samuel y dice: Él es el que levanta del polvo al pobre y al menesteroso lo alza del muladar para sentarlo con los príncipes. Esa es salvación, pero también mostrando su gracia en nuestra vida. Pero en Efesios capítulo 1, verso 4, va un poco más allá. El entender para qué nos escogió el Señor. Dice Efesios capítulo 1, versículo 4, dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, oiga esto, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Cuántos dicen amén? Para que fuésemos santos y sin mancha. Segundo, ¿por qué o para qué nos escogió el Señor? Nos escogió para ser salvos, pero nos escogió también para vivir en santidad, para vivir apartados del mal. Y esto nos lleva como a un nivel mayor en cuanto a nuestro camino cristiano. Una cosa es el inicio de nuestro camino cristiano en la salvación, pero cuando entendemos que no solo nos escogió para salvarnos, sino que también nos escogió para vivir de manera santa, también entendemos entonces el compromiso que tenemos que tener para con el Señor y en el camino del Señor. Y entonces eso nos da una grada más alta en nuestra comunión con el Señor y en nuestra relación con el Señor. Cuando usted y yo comprendemos que Dios nos escogió, pero para vivir de una manera diferente, entonces comprendemos
que el camino del cristiano es un camino de compromiso. ¿Cuántos dicen amén? La santidad con Dios es entender una vida de compromiso para con el Señor. La Biblia dice, el apóstol Pedro dice, nosotros debemos ser santos como vuestro Padre Celestial. ¿Es qué dice la Biblia, hermano? Es santo. Así como Él es santo, usted y yo necesitamos ser apartados. Pero oiga esto, entender eso, entender que Dios nos escogió para vivir santos y sin mancha, hace que usted y yo en el camino nos detengamos, pensemos y entonces nos comprometamos con Dios a vivir una vida diferente. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? El creyente que al final del día piensa que solo lo escogieron para ser salvo, entonces tiende a recibir la salvación de Dios, pero a no esforzarse a caminar de la manera que Dios quiere que caminemos, que es un camino de santidad, un camino de apartarnos del mal, un camino en el que no recibamos, hermano, cosas malas en nuestra vida, en el que nuestras acciones, por ejemplo, la santidad no es, hermano, nuestra manera de vestir. La santidad no es si andamos de blanco o no andamos de blanco. La santidad se demuestra no por lo que vestimos o no por cómo nos vemos. La santidad se demuestra con nuestras acciones justas delante del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Con nuestras acciones honestas, con nuestras acciones justas, con nuestras acciones de respeto, con nuestras acciones que honren al Señor. Pero note entonces la importancia de que usted y yo entendamos que no solo hemos sido escogidos para ser salvos, hemos sido escogidos para vivir una vida santa delante del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quiere leerlo conmigo una vez más? Dice, dijimos Efesios 1:4, según nos escogió, dice el Señor fue el que nos escogió, aún antes de la fundación del mundo, ya el Señor ya lo había elegido a usted, hermano, y a mí. Desde antes que el mundo fuese creado, ya el Señor en su sabiduría, en su conocimiento total de lo que ya fue, de lo que es y de lo que será, el Señor ya nos había escogido. Pero note por favor, para que fuésemos santos y sin mancha. Entonces cuando usted y yo comprendemos que el Señor quiere de nosotros una vida santa, eso nos lleva a una vida de compromiso con el Señor. Una vida de compromiso con el Señor y una vida de compromiso con su palabra, con sus verdades. Cuando yo me comprometo con el Señor, también me comprometo con su palabra. Por eso la Biblia dice, el que me ama, ¿qué dice, hermano? Mi palabra guardará. Cuando yo tengo un compromiso de amor con el Señor, cuando mi corazón ama a Dios, también ama su palabra. Entonces note que hay un compromiso. Cuando dos personas se aman, hacen un pacto de amor, hacen un juramento delante de Dios, delante de un ministro, hacen un juramento y ese juramento es un compromiso. ¿Está de acuerdo conmigo, hermano? Eso es lo que usted y yo necesitamos siempre hacer con el Señor, entender que Él nos escogió para una vida de compromiso con el Señor, una vida de santidad con el Dios de los cielos. Amén, hermano. Vamos a ver un poquito más. Acompáñeme a Juan, capítulo 15, verso 14 al 16. Vamos a leer. O vamos a ver 15 voy a leer nada más. Juan, capítulo 15, versículo 15.
Aleluya. Amén, hermano. Dice la Escritura, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos. Oiga esto, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Fíjese que la decisión del Señor de que ya no fueran siervos, sino que fueran amigos, no vino de parte de ellos, no vino de parte de los discípulos, no vino de parte de los apóstoles o de los siervos. La elección fue de Dios. Dice, ya no quiero que sean ustedes solamente siervos, quiero que sean mis amigos. Y esta parte me llamó mucho la atención. ¿Sabe por qué, hermano? ¿Por qué volvernos a nosotros los amigos del Señor? ¿Por qué volvernos a nosotros amigos de Él? ¿Por qué no escoger un ser celestial mejor, un ángel, un arcángel, como para que sea llamado amigo de Dios? Pero no, nos eligió a nosotros, nos escogió a nosotros. Usted recuerda de Abraham, cuando el Señor pasa por la casa de Abraham, por la tienda, porque Abraham no tenía una casa normal como la que usted y yo tenemos. Vivía en carpas, vivía en tiendas, como todo buen árabe, vivía en tiendas. Recuerde que Abraham caminaba como peregrino. Pasa el Señor por ahí y dice, no le encubriré a mi amigo Abraham lo que voy a ir a hacer a Sodoma y Gomorra. El Señor iba a Sodoma y Gomorra a destruirlas, pero pasa por donde está Abraham y dice, voy a encubrir de mi amigo Abraham lo que voy a hacer. O sea que el Señor ha tenido amigos desde hace mucho tiempo. Y cuando viene en el tiempo de Jesús y cuando viene a los apóstoles, les dice, yo no quiero que sean ya más mis siervos, no les voy a seguir llamando siervos, les voy a llamar mis amigos. Y eso nos habla, oiga esto, de una relación mayor. Oiga esto, una relación mayor. Si el camino de santidad ya es una relación mayor, el volverse amigo de Dios es una relación mucho más íntima. Porque usted recuerde que a los amigos pues antes, yo no sé si usted tiene amigos hoy, espero que sí, va, pero a los amigos como que uno les cuenta otras cosas, va, aleluya, por la confianza que tiene, como que uno puede confiar en ellos y a veces decirle cosas que no se le dicen a cualquiera, porque no tiene uno la confianza. Y entonces a este mi amigo o a esta mi amiga, pues yo le cuento lo que estoy viviendo, lo que está pasándome, mis necesidades, mis problemas, pero también mis alegrías. Y bueno, ¿por qué? Porque es amigo. Es una relación más cercana, más íntima. ¿Sí me estoy dando a entender, hermano? Ahora viene el Señor y nos llama amigos a nosotros, porque quiere que usted y yo tengamos una relación mucho más cercana con Él que la que mucho creyente aprende a vivir en su vida cristiana. Hay mucha gente que está caminando en el camino del Señor, pero que en realidad tiene una relación con Dios lejana. Por eso allá el apóstol Santiago dice, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. O sea que hay gente cerca y hay gente lejos. Aleluya. Ahora, ¿cómo será su relación con Dios? La suya, ¿cómo es con Dios? ¿Podría decir que usted tiene una relación cercana con Dios? ¿O diría,
Yo allá al tiempo hablo con él. Eso es que es lejana, ¿va? Es algo lejana. No, cuando uno habla con alguna persona allá al año, podríamos decir, pues yo casi ni le hablo. Aleluya. La Biblia nos dice que Daniel tenía una relación cercana, porque cuando le mandaron la respuesta del cielo, el ángel le dijo: Daniel, eres muy amado en el cielo. ¿Pero por qué? ¿Por qué era muy amado? ¿Por qué puede ser uno más amado en el cielo que otros? Por la relación cercana. Porque cuando estamos más cerca de Él, de alguna manera somos más amados. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces Dios nos escogió no para vivir lejanos de Dios. Nos escogió no para tener una relación lejana con Él. Nos escogió para tener una relación tan cercana que el Señor nos invita a que seamos sus amigos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quisiéramos ser amigos de Dios? Ahora, no solamente el título, porque cualquiera podríamos decir, no, si yo ya soy amigo. Sí, pero ¿qué clase de amigo es uno? ¿Lejano o cercano? Hay gente que hoy tiene muchos amigos, pero vía Facebook, ¿va? Aleluya. Y allá está en la China, allá está en Rusia, allá está en Guatemala, allá está. Dice, no, pues es mi amigo. Sí, pero está lejos. ¿Será que Dios quiere tener una relación con usted estilo red social, hermano? Yo no creo eso, hermano. Yo creo que Dios quiere tener con nosotros una relación tan cercana que nos podamos sentar delante de Él y platicar con Él. ¿Cuántos sabemos que se puede platicar con Dios? A través de la oración podemos platicar con Dios. Porque la oración no es solamente una oración nuestra. Debería de ser nuestra oración, debería de ser un diálogo donde Dios pueda hablarnos, donde Dios pueda consolarnos, donde Dios pueda bendecirnos, donde Dios pueda instruirnos, pueda darnos consejos de su palabra, pueda hacernos sentir refugiados en sus alas de amor. Hermano, esa es la relación cercana que Dios quiere tener con nosotros. Pero note, fuimos llamados o fuimos escogidos para ser salvos, pero también fuimos escogidos para ser santos. Una grada más. Escogidos para ser amigos de Dios, cercanos al corazón de Dios. Usted recuerda que el Señor en la Biblia, si usted ve en la Biblia, el Señor tenía gente más cercana que otras. ¿Verdad que sí? En la Biblia aparece. Obviamente los 12 estaban bastante cerca del Señor. Los 12 discípulos caminaban con Él, comían con Él, dormían con Él. Pero usted recuerda que habían 3 de esos 12 que eran como más cercanos. Pedro, Jacob y Juan tenían una relación más cercana con Él. Tan así era la relación más cercana que les permitió a ellos ver cosas que a otros no les permitió ver. Llegó donde aquella niña que estaba muerta y solo dejó entrar a Pedro, Jacob y Juan. Y sacó a toda la gente, dice. Sacó a toda la gente. Y solo entró con Jesús, Pedro, Jacob y Juan. Y vieron cuando el Señor le dijo: niña, a ti te digo, levántate. Vieron ese milagro maravilloso. Los 12 iban hacia el monte de la transfiguración, los 12, pero solo les dijo a 3 que subieran con Él hasta arriba. Solo le dijo a Pedro,
Jacob y Juan, y subieron al monte de la transfiguración. Solo ellos tres vieron la gloria del Señor revelada, porque estando en el monte, entonces se dio a conocer como Dios a ellos, y se transfiguró, y la gloria del Señor brotaba de él, hermano. Pero solo tres lo pudieron ver. Pero de esos tres, la Biblia dice que había uno que le llamaban el discípulo, ¿qué? El discípulo amado. Porque ese se recostaba, dice la Biblia, en el pecho del Señor. Interesante, porque hay gente cercana, hay más cercanos, pero también hay gente lejos. ¿Quién define eso? Él ya nos escogió para ser amigos. Lo que usted y yo debemos hacer es dar otro paso. Ya dimos un paso, no que sean los únicos, por supuesto, los únicos pasos en nuestro camino cristiano. Hay muchos pasos que debemos de dar. Pero ya dimos el paso de la salvación, nos escogió Él, nos escogió para vivir en santidad, es un paso más elevado, pero también quiere que demos el paso de tener más comunión con el Señor, de tener una relación más cercana con Él, que pueda el Señor, porque si lo decimos nosotros, mire, a saber si será cierto, ¿eh? Si nosotros decimos yo soy amigo de Dios, pero ¿qué dirá Dios? En realidad dirá Dios, sí, yo de este puedo decir que es mi amigo. ¿Será que Dios podría decir eso de nosotros? Porque de Jesús pudo decir, este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Él dio testimonio de Jesús. Él dio testimonio de Job. ¿Has visto a mi siervo Job? Varón temeroso de Dios, varón justo, varón recto. Dios dio testimonio de él. Dio testimonio de Noé, perfecto en todas sus generaciones. Dio testimonio, Jesús dio testimonio de Juan el Bautista, cuando dijo, entre los nacidos de mujer no hay hombre más grande que este hombre llamado Juan. Dios dio testimonio. ¿Podría Dios decir que somos amigos de Él? Esa es una buena pregunta. Hay pregúnteselo al Señor. Aleluya. Amén, hermanos. Pero el anhelo que Dios tiene de nosotros es que nos acerquemos a Él hasta que podamos convertirnos no solamente en siervos, sino en amigos del Señor. Amén. Y un último elemento, veamos un último elemento. Acompáñeme a un versículo más. Vayamos a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Escogidos para ser testigos de Dios. El Señor nos escogió para ser gente que testifique de su nombre. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Ahí estamos. Dice, mas vosotros sois linaje, ¿qué? Escogido. El Señor nos escogió como un linaje. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar, o para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirables. La cuarta razón, o el cuarto para qué nos escogió Dios, es para que seamos gente que anuncie su palabra, para que seamos gente que da testimonio de Él, que anuncia las virtudes de aquel que nos escogió. Si usted y yo hemos sido escogidos por Dios, mire hermano,
una evidencia de que hemos sido escogidos por Dios es que no podemos estar callados de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. No podemos vivir callados de lo que el Señor ha hecho en nuestro corazón. Si Dios ha hecho un milagro en su vida, si Dios lo rescató de la muerte, usted y yo no podemos vivir callados. El apóstol Pedro dijo: no podemos dejar de decir lo que hemos visto, lo que hemos oído tocante al verbo de Dios. No podemos dejar de decir. Y cuando trataron los hombres, los sacerdotes, cuando trataron de callar al apóstol Pedro, él les dijo: juzguen ustedes a quién tengo que obedecer, a Dios o a los hombres. Y eso le podía costar su vida. Esas palabras del apóstol Pedro a los sacerdotes ahí le podía costar su vida decir semejante cosa. Pero Pedro estaba resuelto. Pedro estaba resuelto en a qué lo habían mandado. No podemos callar. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia que ha sido escogida, el creyente que ha sido escogido, no puede callar lo que Dios ha hecho en su vida. ¿Cuánto, hermano, cuánto hablamos de Dios? ¿Cuánto compartimos lo que Dios ha hecho en nuestra vida? ¿A quiénes le estamos hablando lo que Dios ha hecho en nosotros? Si no lo hacemos, entonces no estamos haciendo la función por la cual Dios nos escogió a nosotros. Y nuestra función es testificar de la grandeza y de la misericordia del Señor. Amén, hermanos. Yo voy a terminar. Aleluya. Acompáñame por favor al Salmo 65, versículo 4. Y leamos este texto a manera de conclusión. Salmo capítulo 65, versículo 4. ¿Lo tiene? Salmo 65, versículo 4 dice: bienaventurado el que tú escogieres. Le está hablando a Dios. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Bienaventurado el que escogiera para eso. Hermano, usted y yo deberíamos de sentirnos todos los días de nuestra vida como bienaventurados. Aunque el diablo diga lo contrario, hermano, porque el diablo siempre va a decir lo contrario y lo opuesto a lo que Dios dice de ti. La Biblia dice de ti y de mí que somos hijos de Dios. El diablo dice otra cosa. El diablo dice de nosotros que somos derrotados. La Biblia dice que somos más que vencedores. El diablo dice que nos va a matar. El Señor dice: yo vine para darte vida y vida en abundancia. El diablo siempre dice lo contrario. El diablo siempre se opone a la obra que Dios ha hecho en nosotros. Nosotros debemos de sentirnos bienaventurados que fuimos escogidos por el Señor para que habitemos en su casa, porque ahí vamos a ser saciados del bien y de la bendición del Señor. Amén. ¿Quiere ponerse de pie conmigo? Quiero invitarle a que oremos esta noche y que reflexionemos en los 4 elementos que hemos visto esta noche. El Señor nos escogió para salvación. Nos escogió para vivir en santidad. Nos escogió para tener una relación cercana con Cristo, no lejana, hermano. El Señor no te llamó para que vivas lejano de Dios. Y el Señor te escogió para que anuncies las verdades o las virtudes de Dios, los milagros que Dios ha hecho en tu vida.
Si no estamos haciendo nada de eso, reflexionemos hoy. Si usted ha estado lejos de Dios, hoy puede tomar un paso hacia adelante y decirle: Señor, ya no quiero vivir lejos de ti, quiero vivir cerca de ti, con una relación cercana. Si usted todavía no está caminando en rectitud, pidámosle al Señor que nos lleve en ese camino, en un camino de santidad. Cierra tus ojos un momento. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Abramos nuestro corazón esta noche. ¿Y cuántos podríamos decirle al Señor: Señor, yo voy a dar un paso más en mi vida? ¿Habrá alguien que le quiere decir al Señor: Señor, yo voy a dar un paso más? Ya soy salvo, pero quiero dar un paso más, Señor, porque tú me has escogido para una relación mayor, para una relación más cercana, para una vida en santidad, para anunciar tus virtudes, Señor. Hoy es una buena noche para reflexionar en cómo hemos estado viviendo. Y si hoy el Señor pone en tu corazón dar un paso más en tu relación con Él, hoy podemos dar ese paso en fe. Hoy podemos dar ese paso en fe. Que el Señor pueda decir de ti y de mí: mi amigo. No solamente te pueda llamar mi hijo, porque ya lo eres, mi siervo, porque quizás estás sirviendo ya al Señor, pero quizás Él quiera llamarte mi amigo, en una relación más íntima, en una relación mucho más personal de la que ahora tenemos. Aleluya. Señor,